el teorema anterior nos faltaron dos propiedades para completar los axiomas de suma y producto que tenían los números reales. Esas dos propiedades son el inverso aditivo y el inverso multiplicativo. Ahora veremos por qué no aparecen en ese teorema. Si f es una función real, menos f es la función con dominio, el dominio de f, y regla de correspondencia, menos f aplicado a x es igual a menos f de x. Entonces, f más menos f aplicado a x es igual a f de x menos f de x, que es igual a 0. Pero, ojo, el dominio donde se cumple esta igualdad es para las x que están en el dominio de f. Es decir, esta función no resulta ser la función constante 0, porque el dominio de la función constante 0 son todos los reales. Entonces, es la función constante 0 restringida al dominio de f. Entonces, algunas funciones sí van a cumplir con que sean todos los reales, pero la mayoría no. Veamos otra definición. Si f es una función real, 1 entre f es la función con dominio, los elementos que están en el dominio de f, tales que f de x es distinto de 0. Y la regla de correspondencia es 1 entre f aplicado a x es igual a 1 entre f de x. Entonces, f por 1 entre f aplicado a x es igual a f de x por 1 entre f de x, que es igual a 1. Con x, que debe estar en el dominio de f, y además f de x distinto de 0. Nuevamente aquí, obtenemos aquí 1, pero no es la función constante 1, ya que el dominio en el que se cumple esta igualdad no son todos los reales, sino un dominio restringido. Definición. Si f y g son funciones reales, entonces f por 1 sobre g aplicado a x es igual a f de x por 1 sobre g de x. Veamos ahora unos ejemplos. Ejemplo 1. Sea f de x igual a x al cuadrado menos 1. Calcular menos f y 1 entre f. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el dominio natural de f. Como f es una función polinomial, entonces su dominio son todos los reales. Ahora vamos a calcular menos f. Entonces tenemos que menos f aplicado a x es igual a menos x al cuadrado menos 1. Es decir, esto es igual a menos x al cuadrado más 1. Y el dominio de menos f también son todos los reales. Ahora vamos a calcular 1 entre f. Pero antes vamos a ver su dominio. El dominio de 1 entre f es igual al conjunto de las x que están en el dominio de f, tal que f de x es distinto de 0. Como el dominio de f son todos los reales, pues va a ser el conjunto de las x que están en los reales, tal que f de x es igual a x cuadrada menos 1 es distinto de 0. Veamos cuando x al cuadrado menos 1 es igual a 0. Es decir, x al cuadrado es igual a 1. Esto quiere decir que el valor absoluto de x es igual a 1. De donde tenemos que x es igual a menos 1 o x es igual a 1. Así el dominio de 1 entre f van a ser los reales menos el menos 1 y el 1. Y ahora sí podemos calcular la regla de correspondencia. 1 entre f aplicado a x es igual a 1 entre f de x. Es decir, es igual a 1 entre x al cuadrado menos 1. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 2. Sea f de x igual
a x más 1 entre 3x más 2. Calcular menos f y 1 entre f. Entonces, el dominio de f, pues van a ser los reales menos el menos 2/3, que es el punto en el cual el denominador vale 0. Vamos a calcular menos f. Aplicado a x, esto es igual a menos f de x. Es decir, nos queda menos x más 1 entre 3x más 2. Esto podemos escribirlo como menos x menos 1 entre 3x más 2. Para calcular 1 entre f, vamos a ver primero su dominio. El dominio de 1 entre f es igual al conjunto de las x que están en el dominio de f, tales que f de x es distinto de 0. Entonces, esto va a ser el conjunto de las x que están en los reales menos el menos 2/3, tales que x más 1 entre 3x más 2 sea distinto de 0. Vamos a ver cuando x más 1 entre 3x más 2 es igual a 0. Para que sea igual a 0, lo que tiene que ser igual a 0 es el numerador, es decir, x más 1 igual a 0, de donde la x es igual a menos 1. Entonces, el dominio de 1 entre f van a ser los reales menos el menos 2/3, que corresponde a la f, y el menos 1, que es donde la f se hace 0. Y ahora sí vamos a calcular la regla de correspondencia. 1 entre f aplicado a x es igual a 1 entre f de x. Es decir, esto es igual a 1 entre x más 1 entre 3x más 2. Esto lo podemos escribir como 3x más 2 entre x más 1. Entonces, la regla de correspondencia es 3x más 2 entre x más 1. Aquí vamos a observar algo. No se debe de calcular el dominio de 1 entre f cuando ya se calculó la regla de correspondencia. Si encontramos cuál es el dominio de la función 3x más 2 entre x más 1, pues son los reales menos el menos 1, que no es el dominio que habíamos encontrado. En este que encontramos aquí, no estamos considerando el dominio de la función f. Si es 1 entre f, necesitamos partir de la función f. Vamos a calcular f por 1 entre f aplicado a x. Esto es igual a f de x por 1 entre f de x. Entonces, en el ejemplo que teníamos, f de x era x más 1 entre 3x más 2 y 1 entre f de x era 3x más 2 entre x más 1. Para poder cancelar 3x más 2 con 3x más 2, necesitamos que la x sea distinta de menos 2/3. Y para poder cancelar x más 1 con x más 1, necesitamos que la x sea distinto de menos 1. Entonces, en este caso, esto es igual a 1 para las x que están en los reales menos el menos 2/3 y el menos 1. Por eso necesitamos tanto el dominio de la f
como que la f sea distinta de 0 para poder cancelar. Veamos ahora los conceptos de función par y función impar. Definición. Si x y menos x pertenecen al dominio de f, entonces decimos que f es par si f de menos x es igual a f de x. Piense en una función par que conozca. Definición. Si x y menos x están en el dominio de f, entonces decimos que f es impar si f de menos x es igual a menos f de x. Veamos algunas observaciones. Hay funciones que no son pares ni impares. La gráfica de una función par es simétrica respecto al eje y. La gráfica de una función impar es simétrica respecto al origen. Para poder determinar si una función es par o impar, en el dominio tienen que estar tanto x como menos x. Por ejemplo, si tenemos la función raíz cuadrada, no podemos aplicar este criterio, ya que si x está en el dominio, menos x no lo está. Veamos unos ejemplos. Ejemplo 1. Determinar si f de x igual a x a la cuarta menos x al cuadrado es par, impar o ninguna de las anteriores. Vamos a calcular f de menos x. Entonces esto es igual a menos x a la cuarta menos, entre paréntesis, menos x al cuadrado. Pero menos x a la cuarta es igual a x a la cuarta menos x al cuadrado es igual a x al cuadrado. Pero esto es lo mismo que f de x. Por lo tanto, f es par. Ejemplo 2. Determinar si f de x igual a x al cubo más x es par, impar o ninguna de las anteriores. Vamos a calcular f de menos x. Y esto es igual a menos x al cubo más menos x. Pero menos x al cubo es igual a menos x al cubo menos x. Y esto lo podemos escribir como menos que multiplica a x al cubo más x. Es decir, esto es igual a menos f de x. Por lo tanto, f es impar. Ejemplo 3. Determinar si f de x igual a x al cuadrado más x es par, impar o ninguna de las dos. Calculamos f de menos x. Esto es igual a menos x al cuadrado más menos x. Pero esto lo podemos escribir como x al cuadrado menos x. Como x al cuadrado menos x es distinto de f de x, entonces f no es par. Ahora vamos a calcular menos f de x. Esto es igual a menos x al cuadrado menos x, que es distinto de x al cuadrado menos x. Esto quiere decir que f no es impar. Bueno, sabemos que hay funciones que no son simétricas ni con respecto al origen ni con respecto al eje y. Por eso hay funciones que no son ni pares ni impares.